Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí, de poder compartir con vosotros la experiencia y el trabajo que hacemos en el equipo de investigación del país, que somos un pequeño equipo que desde hace 7 u 8 años nos dedicamos a indagar causas de corrupción de España, pero también temas internacionales, que a mí personalmente cada vez me apasionan más porque, lo de aquí está ya todo muy visto, ¿no? Y no, es verdad. Y en el marco de esas investigaciones, pues hace 7 u 8 años descubrimos que había un pequeño banco en Andorra, un pequeño país entre España y Francia, que se llamaba la BPA, y que fue intervenido en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales, ¿vale? Luego hablo de Liminalia, pero luego lo relaciono, ¿no? Entonces, este pequeño banco, acogía las fortunas de la corrupción internacional, y ahí estaba Venezuela. Ahí estaban los saqueadores de la principal empresa estatal, de PDVSA. Y ahí empezamos a conocer nosotros quién era Nervis Villalobos, quién era Javier Alvarado, quién eran los primos de todos estos exviceministros chavistas, ¿no? Y empezamos a conocer una serie de datos, de información, de algo que nos parecía, y lo estábamos comentando antes del inicio de esta intervención, que da para una película de Netflix, porque tiene todos los ingredientes, la corrupción de Venezuela. Tiene blanqueo de capitales, tiene mises, ¿no? Reinas de la belleza, tiene política, asesinatos, no sé si asesinatos, pero suicidios, abogados que se dedican a blanquear la imagen y los fondos, ¿no? Testaferros, compra de propiedades en todo el mundo, ¿no? Y ahí nosotros se nos pusieron los ojos como platos y dijimos, por aquí tenemos que seguir. Y empezamos un año tras otro año, tras otro año, y ahí empezaron a salir historias. Cuando digo maravillosas, no es que yo me alegre de lo que está pasando en vuestro país, es que yo veo que hay ahí, todo interesante. Pues que se habían comprado decenas de relojes de lujo, que se habían gastado el dinero de los venezolanos que se están muriendo de hambre en propiedades, en viviendas, en la Castellana. Una serie de cosas que eran totalmente indecentes y que habían utilizado para canalizar ese rastro de la corrupción la banca privada de Andorra. Ya sabéis, el saqueo de PDVSA. Una causa de unos exviceministros chavistas que habían utilizado un pequeño banco para guardar, para custodiar las comisiones que cobraban a empresarios que querían recibir adjudicaciones de PDVSA y las distintas filiales. Les cobraban el 15%, en un esquema básico de corrupción que consiste en disfrazar los servicios por informes que no existían para nada, y ese dinerito lo cobraban en Andorra, que era parte de una planificación, era uno de los tentáculos de todo este esquema offshore, que también tenía tentáculos en Panamá, en Suiza. Andorra, un país que hasta 2017 estaba blindado por el secreto bancario. La banca privada, un banco que tenía su filial en Panamá, que se dedicaba a constituir sociedades en un país donde uno puede ocultar quién es el UBO, ¿no? Hay veces que si no tienes un acta notarial o un documento no puedes saber quién está detrás de una compañía, ¿no? Todos son mariachis y testaferros, ¿no? Entonces, ese es el primer tema que en el equipo de investigación empezamos a indagar sobre Venezuela. A raíz de eso descubrimos que era una causa que tenía tentáculos en varios países, en Estados Unidos, en España también, y le hemos dado continuidad a este caso porque nos parece un ejemplo de corrupción. Nosotros en su día tasamos el latrocinio, el expolio de PDVSA en 2.000 millones, pero vemos que incluso la Fiscalía de Venezuela, que está presente en la causa, lo eleva a 3.200. No sabemos muy bien con qué objeto, pero quiero decir que no estamos hablando de una cosa, de un caso de corrupción de todo a 100, sino que es un tema, por desgracia, muy, muy serio y que no puede quedar impune, ¿no? Por muchos UBOs, por muchos testaferros, por muchas sociedades en Panamá, la pregunta que estamos aquí, ¿quién diseñó todo ese entramado?
Los corruptos saben robar y saben adjudicar contratos y saben llamar a sus primos y a sus familiares, pero no saben diseñar toda esa planificación fiscal con tentáculos en Suiza, en Panamá, en la BPA, cómo la BPA y cómo Andorra permitió acoger los fondos de señores que no podían justificar el origen de sus fondos. Y todo eso de forma aparentemente legal, con informes de compliance aparentemente impolutos, donde le decía, oiga, usted que ha sido ex viceministro, quiere meter 100 millones, pero no me queda claro, tráigame un papel. ¿Cómo que tráigame un papel? Llame usted a la policía y detenga a este señor, que esto es dinero de la corrupción. Y ahí no pasaba nada. Y todo, bueno, hay una industria montada. Y de eso se beneficia toda esta gente. Insisto, el tema de PDVSA es un caso paradigmático de cómo funcionan las tramas de corrupción internacionales. El segundo tema que hemos investigado en el país, y por el que comentaba María, era el tema de Liminalia, ¿no? Otro tema también, el de una empresa española, una empresa de Barcelona, que se dedica a lavar la imagen, la cara, la reputación de corruptos que sepamos nosotros de 54 países. Es decir, usted es un político corrupto, usted es un pedófilo, usted es un delincuente, pertenece a un grupo de crimen organizado, tiene una causa abierta en un país, se le está investigando, los medios de comunicación de ese país se han hecho eco de esa causa judicializada y están publicando informaciones. No se preocupe. Nosotros vamos a lavar la imagen. ¿Cómo se hace? Bueno, pues utilizaban trucos, técnicas claramente de desinformación, principalmente dos. Una, tenían una telaraña de webs falsas, con las que publicaban informaciones bonancibles de esas personas que estaban siendo cuestionadas en los medios de comunicación, con lo cual engañaban al algoritmo de los buscadores y conseguían que las informaciones negativas pasaran a los últimos lugares de las búsquedas. Y como ninguno de nosotros pasa de la segunda o de la tercera página de Google, pues entonces esa información no existía. Y la segunda técnica que consiste de desinformación que utilizaba Liminalia para conseguir desindexar de buscadores o en algunos casos eliminar la información consistía en hacer peticiones de información fraudulentas, ¿no? Se ponía en contacto con el medio de comunicación, se le decía que ese medio de comunicación había vulnerado una ley de propiedad intelectual, de derechos de autor. En el 100% de los casos que hemos analizado nosotros era mentira. Ellos lo que hacían era publicaban esa misma noticia en otra web que tenían ellos, le atrasaban el reloj, oiga, usted ha publicado la noticia 10 minutos más tarde y por eso tiene que ser desindexada. Evidentemente, si este tipo de técnicas de trilero les envían el requerimiento a un medio como El País, pues bueno, nuestro abogado, pues en fin, lo tira a la papelera. Pero si esto ocurre a un medio de información pequeñito que está denunciando la corrupción, lo pueden amedrentar. Especialmente si el requerimiento llega de un despacho de abogados de Londres, de Campanillas, que te llega eso y dices, oye, si sigo investigando por aquí, es que me crujen. Mejor cerrarlo, dejar de investigar este asunto y pasar a otra cosa, ¿no? Pues bueno, Liminalia tuvo en Latinoamérica 400 clientes, todos del mismo perfil, o sea, no había gente normal, es verdad, gente que quería, no, quiero decir, había gente que quería ejercer el derecho al olvido de una forma legal, personas pues que habían en un momento de su vida pues tenido una profesión que querían pasar página y es totalmente legal, gente que se dedicó por ejemplo a la prostitución y dijo, mire, yo anunciaba mis servicios en esta página y quiero que esto desaparezca, me parece muy bien, ¿vale? Pero luego estaban los corruptos, los violadores, los de PDVSA, los tal, que evidentemente estos lo hacían con una finalidad que es lavar su reputación. Y aquí había 400 ciudadanos y empresas de Latinoamérica que utilizaron estas técnicas y los servicios de esta empresa, ¿no? De Liminalia. Estaba, por ejemplo, el caso de Majed Khalid Mahjoub, un empresario próximo al chavismo, con intereses en Venezuela, Estados Unidos y Panamá, del que un medio que hace un esfuerzo titánico por denunciar la corrupción, como es Armando.info, ha publicado muchísimas informaciones sobre las irregularidades que ha cometido este señor, ¿no? Que está vinculado con presuntas actividades
de blanqueo y tienen conexiones con el radicalismo islámico. El caso también de Isaac Sultán, un empresario venezolano del comercio marítimo conectado al chavismo. Lo leo porque es que no me sé los casos. Nosotros en su día lo destapamos, pero tuvimos que ver las informaciones que habían publicado otros compañeros de medios como Armando.info, que sí que habían profundizado en este caso, ¿no? Como es el caso de Isaac Sultán. Y también el caso de la señora María Eugenia Baptista, la esposa de Hamán El Trudi, el ministro de Transportes y Obras Públicas de Venezuela entre el 2013 y 2015 y diputado por el estado de Miranda, que creó una serie de sociedades pantalla y que se benefició de la red de blanqueo en la que participó presuntamente el grupo Espíritu Santo, ¿no? Y que también aparecía esta mujer en los Pandora Papers. Este es el perfil de los clientes de Liminalia, ¿no? Es decir, hay que investigar la corrupción, hay que denunciar la corrupción y también hay que hacer esfuerzos para que este tipo de empresas, yo no sé si dejen de operar, pero evidentemente el que le pillan cometiendo un acto de corrupción tiene que salir a la luz pública. Y este tipo de empresas, yo me atrevería a decir que son auténticos enemigos de la información y del derecho a la información y del trabajo de los periodistas.